La unidad uno, estática. ¿Qué es la estática? Es una rama de la mecánica clásica que analiza las cargas y estudia el equilibrio de fuerzas en los sistemas físicos en equilibrio estático, en un estado en el que las posiciones relativas de los subsistemas no varían con el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que estudia las causas y los porqués de por qué un cuerpo siempre está en equilibrio. Esto es lo que nos quiere decir la estática. El porqué de las cosas siempre debe estar en equilibrio. ¿Qué vamos a ver en la estática? Vamos a ver la primera ley de Newton, que implica que la red de la fuerza y el par neto, también conocidos como momento de fuerza de cada organismo en el sistema, es igual a cero. ¿Ok? La primera ley de Newton, ¿qué nos dice? La primera ley de Newton nos dice, establece que un objeto permanece en reposo con movimiento uniforme rectilíneo al menos que sobreactúe una fuerza externa. ¿Esto qué quiere decirnos? La primera ley de Newton nos quiere decir lo siguiente. Si yo tengo, supongamos, este teléfono y encima de él tengo una tapa, este es un objeto con movimiento uniforme rectilíneo, pero no se mueve, a menos que realmente una fuerza actúe sobre él. Esta es una fuerza externa que sería mi dedo. Sería lo que quiere decir la primera ley de Newton. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues claro que necesitamos una fuerza externa para poder moverlo. Después, de esas limitaciones pueden derivarse cantidades como las cargas de presión. La red de fuerza de igual a cero se conoce como la primera condición del equilibrio. Y el par neto iguales a cero se conoce como la segunda condición del equilibrio. ¿Ok? Aquí vamos a ver mucho. Yo me acuerdo que vimos muchos problemas en forma de que teníamos, por ejemplo, una regla o un poste. Bueno, más bien teníamos un problema que teníamos una montaña. En esta montaña venía cayendo un... venía bajando un camión. Y en este camión, aquí había un punto donde ya no podía pasar. ¿Vale? En este punto donde ya no podía pasar, nosotros teníamos que medir cuánta fuerza tenía el camión hacia el punto donde ya no podía marcar, o el objeto que teníamos aquí hacia el punto donde ya no podía pasar, la fuerza que aplicaba este punto al suelo, y eso es lo que más o menos nos quiere dar a entender las fuerzas coplanares y las fuerzas resultantes. Las fuerzas coplanares, ¿qué quieren decir? Se representan matemáticamente por vectores, ya que estos se definen como expresiones matemáticas que tienen una magnitud, dirección y sentido. O sea, tienen un impacto, alguna dirección y algún sentido hacia dónde van a ir. Las fuerzas coplanares se encuentran en un mismo plano y en dos ejes. O sea, se encuentran, supongamos, eh, en un mismo plano, pues en plano XY, arriba abajo. A diferencia de los no coplanares que se encuentran en un plano, es decir, que se encuentran en más de un plano, es decir, en tres ejes. Por ejemplo, las fuerzas coplanares serían como una esquina que se encuentra en más de tres ejes. Supongamos que tenemos, no lo sé, vamos a suponer, tenemos una esquina que sería algo así. Entonces aquí tendríamos
fuerzas hacia un lado, hacia otro, hacia otro, hacia otro. Algo así. Tenemos nuestra esquina y esas serán nuestras fuerzas. ¿Vale? También tenemos los resultantes de un sistema de vectores. Vamos a ver un vector. Dice, los resultantes de un sistema de vectores es el vector que produce por sí mismo igual efecto que los demás vectores del sistema, por lo que el vector resultante es aquel capaz de sustituir un sistema de vectores. El vector resultante que tendríamos nosotros sería al tener un triángulo o dos líneas, o supongamos un lápiz. Bueno, más bien vamos a ponerlo, supongamos que estamos parados en la calle, tenemos un poste y ese poste tiene una lámpara hacia afuera. Entonces ahí ya tenemos nuestro ángulo de 90 con la lámpara y faltaría el ángulo que terminaría. Sería algo así. Aquí tenemos nuestra lámpara, bueno, más bien nuestro poste, nuestra lámpara, y el vector resultante sería este de aquí. Eso de ahí sería nuestro vector resultante. Esto. Tenemos los componentes rectangulares de una fuerza. Ok, para determinar los componentes rectangulares de una fuerza se hace uso de la trigonometría de triángulos rectángulos, simple aplicando el conocimiento del teorema de Pitágoras. Los componentes de un vector en términos de magnitud f y sus direcciones. Por ejemplo, f de x es igual a f coseno de teta y f de y es igual a f seno de teta. Perdón, me equivoqué. F seno de teta. Vale, que es lo que tenemos aquí. F de x es igual a f coseno de teta. F de x es igual a f de y, perdón, es igual a f seno de teta. Esto ya teniendo nuestro plano cartesiano, nuestros triángulos rectángulos, con esto nos va a ayudar a sacar todo. Bueno, muchísimo de todo lo que tenemos. Nuestro teta normalmente siempre está pegado a nuestro punto más cercano a nuestro plano cartesiano. Supongo, bueno, así yo me acuerdo. Supongamos que tenemos nuestro plano cartesiano como este, y en este punto nosotros hacemos una línea, ok, y nuestro teta sería este. Aquí sería nuestro teta, y de ahí pues podríamos tener ya, por ejemplo, un ejemplo, tendríamos nuestro plano cartesiano, que sería aquí y aquí. Tendríamos nuestro plano cartesiano, y pues vamos a hacer un triángulo equilátero. Vamos a poner FY, FX, F. Vamos a ponerle teta aquí, es nuestro ángulo. 180, 90, 360, 0. Vale. Después de esto, ¿qué tenemos? Las condiciones de equilibrio de la primera ley de Newton. Ok, este ya sería nuestro cuarto subtema. Existe una condición de equilibrio cuando la resultante de todas las fuerzas externas que actúan sobre el mismo objeto es 0. Cada fuerza externa se equilibra con la suma de todas las demás fuerzas externas cuando existen equilibrios. La condición para que un cuerpo esté en equilibrios son
un cuerpo se encuentra en estado de equilibrio traslacional si y solo si la suma vectorial de la fuerza que actúa sobre él es igual a cero. O sea que si el cuerpo se encuentra en estado de equilibrio, solamente si está en cero. Supongamos que la suma, bueno, es f de x igual a cero y la otra es, perdón, me equivoqué, f de y igual a cero. Así, nosotros así ya tendríamos la primero que les expliqué. Luego, la primera ley de Newton dice que un cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa no equilibrada actúe sobre él. Lo que les comentaba, a menos que una fuerza equilibrada o una fuerza externa actúe sobre ese objeto, es cuando aplica la primera ley de Newton. Se los explico ahorita con el celular, pero un ejemplo más fácil sería una pelota de fútbol o un balón de fútbol. Ese es un objeto que no lo están moviendo. Y cuando el futbolista lo patea, lo que hace es, la patada es una fuerza externa que está moviendo el cuerpo que permanece en un estado de reposo. Luego, la fuerza de equilibrio, independientemente del orden de que se sumen los vectores, su resultante siempre es cero. El extremo del último vector siempre termina en el origen del primer vector. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros vectores siempre nos van a dar cero al final. Y el extremo del último siempre va a terminar donde empezó el primero. Esto se llama... Bueno, no recuerdo ahorita muy bien, así perfecto cómo se llama. Pero cuando nosotros hacemos todos nuestros vectores, supongamos que tenemos nuestros vectores de una manera. Voy a dibujar vectores así al azar. Vamos a ponerle a este A, a este B, a este C y a este D. Lo tenemos así, más o menos. ¿Vale? Saliendo de nuestro plano cartesiano. Bueno, se los voy a dibujar con un plano cartesiano para que lo entendamos. Vamos a dibujar A para acá, B para acá, C para acá y D para acá. Entonces vamos a dibujarlo así. Vamos a ponerle a este A este B, este C y este D. ¿Vale? Así. Y para tenerlos, nosotros ya nada más lo que haríamos es juntar, juntar, juntar y juntar. Y nos quedaría así. ¿Esto para qué lo hacemos? Estamos contando que donde empieza el primero, continúa, continúa, y donde termine el último, empieza el primero. Después de esto, ¿qué tenemos? Un cuerpo rígido y principio de transmisibilidad. El principio de transmisibilidad establece que las condiciones de equilibrio de un movimiento de un cuerpo rígido permanecerán inalteradas si una fuerza F que actúa con un punto dado, que ese cuerpo se reemplazará por una fuerza F que tiene la misma magnitud y dirección, pero que actúa en un punto distinto, siempre y cuando las dos fuerzas tengan la misma línea de acción. Ok, ¿esto qué quiere decir? Que las dos fuerzas de acción tienen el mismo efecto sobre el cuerpo rígido si se decide que son equivalentes. O sea, si tenemos una fuerza de acción en una línea y tenemos, por ejemplo, una pelota de golf y la tenemos en este punto y la aventamos para acá, esa misma fuerza que sigue este vector, si tiene el mismo efecto sobre el cuerpo rígido,
Las dos fuerzas F1 y F serían equivalentes. Después tenemos el momento de una fuerza respecto a un punto. El momento angular o momento cinético es una magnitud física importante en todas las teorías físicas de la mecánica, desde la mecánica clásica a la mecánica cuántica, pasado por la mecánica relativa. ¿Ok? Dice, el momento angular para un cuerpo rígido que rota respecto a un eje es la resistencia que ofrece dicho cuerpo a la variación de la velocidad angular. En el Sistema Internacional de Unidades, el momento angular se mide en kilogramos metro al cuadrado sobre segundo. Después tenemos que las magnitudes se desempeñan respecto a las rotaciones un papel análogo al mismo línea en las traslaciones. Sin embargo, eso no implica que sean magnitudes exclusivas de las rotaciones. Por ejemplo, el momento angular de una partícula que se mueve libremente con velocidades constantes en módulo y dirección también se conservan. Por ejemplo, supongamos, como les explicaba, la patada de un futbolista, lo que hace es esto, o sea, hace un mismo movimiento solamente hacia arriba. Lo que hace por ejemplo, alguien que levanta pesas hace un movimiento hacia arriba nada más. Alguien que, por ejemplo, se avienta un clavado no hace un solo movimiento, no hace un solo ángulo, no hace solamente o sea, alguien que hace clavados no solamente hace esto, sino alguien que hace clavados da un giro y ahí tiene muchísimos ángulos. Alguien que hace gimnasia igual da un giro, hace muchísimos ángulos. Cuando nosotros hacemos una abdominal, lo que hacemos ahí nada más es hacer un ángulo, cerrar, es lo que hacemos nada más, cerrar así. Una bailarina cuando está en el hielo, o una bailarina de ballet, cuando dan vueltas, igual tienen muchísimos ángulos, ya que es un círculo. Entonces, ahí también tenemos muchísimos ángulos. Los componentes del momento: la fuerza aplicada, el punto con respecto se calcula el momento, la distancia entre el punto y el punto de aplicación de la fuerza. Luego tenemos el teorema de Barrington. El teorema de Barrington es el resultado de geometría incluida debido a Pierre Barrington, publicada en 1731, y que se establece que en cualquier cuadrilátero los puntos medidos de los lados forman un paralelogramo cuya área es la mitad de la del cuadrilátero original. Al paralelogramo descrito en el teorema se le conoce como paralelograma de Barrington. ¿Esto qué nos quiere decir? Que si nosotros ponemos un rectángulo de esta manera y yo le dibujo por la mitad esto y lo relleno, esto sería la mitad del cuadrilátero original, esto. Vale. Yo creo que este tema, bueno, bien, esta unidad, a mí cuando yo la tomé en clase, yo creo que fue una unidad muy lucrativa, lo podríamos decir así, porque empiezas a jugar con unos problemas, la verdad, muy interesantes. Entonces, yo creo que esta unidad sería muy bueno que todos la tomaran bien para que les ayude con las siguientes, ya que los conceptos tomados aquí son una muy buena base, o son la base principal para los demás, ¿vale? Y pues con esto concluimos la unidad número 1.